Hola a todos, qué bueno estar nuevamente acá con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Una vez más, Dios nos brinda esta valiosa oportunidad de compartir el mensaje de su palabra. Les enviamos un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos los que están viendo y escuchando este mensaje. Que Dios les bendiga en gran manera y vamos a hacer una oración para comenzar con este mensaje de la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias por su fidelidad, por su misericordia, por estar con nosotros en medio de este lugar, por su gran amor, Dios. Pedimos que por favor hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que cada persona que escuche este mensaje, Señor, que ve este mensaje, pueda en su interior tomar la decisión de honrarle, de obedecerle, de agradarle, Señor, y que todos, Señor, seamos personas, Dios, que viven de manera agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar, sino a vivir tu palabra, Dios. Y te damos muchas gracias. Te pido por favor, hables a través de mi vida y que cada corazón se disponga como una tierra abonada, fértil, para que su semilla caiga y dé fruto en gran manera para bendición de nuestras vidas y para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero compartirles con ustedes en este día un mensaje llamado sensibilidad y está basado en el Salmo 51. Y quiero que por favor me acompañe a leer el Salmo 51 antes de comenzar con algunas definiciones. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este fue un salmo del rey David cuando él pecó, tomando como mujer a una mujer que no era de él, a Betsabé. Y también cuando el profeta Natán vino a hablarle sobre la condición en la que él se encontraba. Entonces, es un salmo de plegaria, de súplica por el perdón. Y queremos, como dice la enseñanza, insensibilidad, pero para conocer la definición de sensibilidad y para entender qué es sensibilidad, vamos a lo opuesto. A través del opuesto definimos, a través de lo que no es, definimos lo que es. Entonces, ¿qué es la insensibilidad? La insensibilidad es la capacidad que una persona puede tener, o un animal también, a no sentir determinadas sensaciones físicas o emocionales. La sensibilidad también puede ser entendida como la falta de capacidad para sentir. Partiendo de esta definición, entonces vamos a aplicarlo
a nuestra vida como creyentes. Y vamos a llevarlo a un plano espiritual, a un nivel espiritual. Y podemos definir entonces una insensibilidad espiritual. ¿Qué es la insensibilidad espiritual? O la insensibilidad al Espíritu Santo. Entonces, es la capacidad que un creyente pueda tener a no sentir determinadas sensaciones espirituales. ¿Cómo que sensaciones espirituales? Sí, alarmas de una condición de pecado, es decir, de estar haciendo algo malo y el Espíritu Santo nos esté dando una sensación, un sentir de que estamos haciendo algo incorrecto. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice que en Juan capítulo 16 se habla del Espíritu Santo como el consolador. Y dice que cuando venga el consolador, Él nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que convence de pecado, da a conocer que la persona se encuentra en pecado, que está haciendo algo incorrecto ante los ojos de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 habla de la Biblia y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una de las maneras que Dios nos muestra que estamos actuando incorrectamente es a través de su palabra, y el Espíritu Santo trae a nosotros esa convicción, ese sentir de que estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y una palabra que yo quiero que resalte ahí es redarguir. Redarguir es reprender en otras versiones. Y también habla de, en otras versiones dice, mostrar lo que está mal hecho en nuestras vidas. Lo que está mal en nuestras vidas. Eso es redarguir también. Así que el Espíritu Santo nos muestra qué está mal en nuestras vidas, y también a través de la palabra el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende si hay algo malo que estemos haciendo en medio de nuestras vidas. Vamos al Salmo 51 y quiero resaltar los primeros 4 versículos. ¿Por qué? Porque estos primeros 4 versículos son una declaración muy sincera de David. Aquí David empieza a hablar de quién es Dios, de cuál es la condición suya, de lo que él hizo, y es un salmo donde David expresa una sinceridad hacia Dios, pero por el mal, por el error, por el pecado, por la falta que él ha cometido delante de Dios. Entonces dice versículos del 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No vamos a estudiar todo el Salmo, vamos a resaltar algunos puntos bien importantes y para que podamos entender el enfoque de la enseñanza, que es ser sensibles al Espíritu Santo. Vamos a hablar de David. David lo primero que hace es reconocer sus faltas delante de Dios. Hace una confesión y da a conocer su condición como ser humano, pero una condición de que le ha fallado a Dios. Y menciona palabras como su rebelión, sus pecados, su maldad, la transgresión. Él se ve como un transgresor, y un transgresor es aquel que infringió la ley, y en ese contexto él se considera como aquel que infringió la ley de Dios. Asimismo se considera un homicida. David se declara homicida en ese salmo. Pero también David entiende quién es su Dios, lo que Él brinda y lo que Él es, y resalta a Dios a través de lo que Él brinda. Y dice que Dios brinda piedad, Dios brinda misericordia, Dios brinda limpieza y purificación, también que su Dios le brinda una renovación y que Dios es volvedor de gozo.
O sea que vuelve el gozo, un gozo que según David había perdido. Ese gozo que era estar cerca a Dios y tener una comunión con Él y estar en pureza y estar en santidad delante de su Dios, David lo había perdido. Pero él sabe que de Dios proviene nuevamente ese gozo. Y lo que Dios es, David resalta que Dios es justo, que Dios es puro, que Dios es benevolente, que Dios es amador de la verdad, por eso Él es sincero, y que Dios es purificador y renovador, puede dar una nueva oportunidad y renovar la vida de David, que se encuentra en una condición de pecado. ¿Y por qué este salmo es tan reconocido? Muchos lo hemos escuchado, muchos hemos escuchado también estudios acerca de él, y muchos nos referimos a este salmo como un salmo donde David pidió perdón por lo que hizo. Pero debemos de entender verdaderamente lo que este hombre David hace a través de este salmo, y cómo esta plegaria, este arrepentimiento tan genuino, tan sincero de David es un modelo a seguir para nosotros. ¿Por qué es tan importante este salmo? Por la plegaria de súplica de David hacia Dios, por su reconocimiento de faltas. David en ningún momento encubrió nada, fue tan sincero delante de Dios y se lo dijo. No, muchas veces pensamos, Dios sabe. No, él lo confesó, aún Dios sabiendo lo que había cometido. Por su sinceridad hacia Dios, sus palabras son sinceras. Más adelante vamos a ver cómo David dice una por una las cosas que ha cometido y cómo él se ve delante de Dios. Por su sensibilidad a lo que no agradaba a Dios y que estaba mal en su vida. Y ahí vamos entendiendo la definición de redarguir, cuando entendemos que también redarguir es mostrar lo que está mal en nuestras vidas, es reprender. Otra de las cosas que vemos de David, vamos a ver lo que David reconoció. Una de las cosas que él dice es: ten piedad de mí. Segundo, borra mis rebeliones. Vuelve y dice: mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Vuelve y enfatiza: mi maldad. Míreme, Dios, lo que hice. Mire las cosas que he hecho. Mire mi pecado. Vuelve y dice: límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis faltas. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué oración tan sincera. Aquí no hay escondido nada. David le habló a Dios de una manera tan profunda, tan real, y no encubrió nada delante de Dios. Y también esto me da para dar una aplicación de la Biblia. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué hombre tan sincero, qué hombre tan veraz delante de Dios. Lo que verdaderamente quiere Dios. Y resulta que más allá de las palabras que dijo David, usted y yo nos debemos de enfocar es a esto, a un arrepentimiento, a ser sensibles al pecado, porque el pecado es algo que verdaderamente nos separa de Dios. Es algo que impide que ese gozo se mantenga. La santidad agrada a Dios, mas el pecado entristece, contrista al Espíritu Santo, mengua lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque Dios nos quiere usar, pero también quiere que estemos en santidad, que estemos buscándole, y no basta solamente con reconocer el pecado, porque más allá de eso, el verdadero arrepentimiento trae cambio en las vidas. El verdadero arrepentimiento es procurar y esforzarme por agradar a Dios y por no volver a lo mismo que en ocasiones se peca. Versículos 16 y 17 dice lo que verdaderamente quiere Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere Dios? Dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Vea, hermanos, más que ir a una iglesia, más que cantar o más que llorar en algún momento porque le fallamos a Dios, Dios quiere más allá de eso, más que una confesión solamente. Dios quiere verdaderos cambios, porque muchas veces pedimos perdón, pero no hay cambios en nuestra vida. Y cuando no hay cambios en nuestra vida es porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y es porque verdaderamente no se quiere agradar a Dios, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. No dejamos esa parte de pecado, no dejamos esas cosas que no agradan a Dios y las seguimos haciendo una y otra vez. Y eso no es un arrepentimiento verdadero. Es triste decir que más del 50% de las iglesias no tienen sensibilidad al Espíritu Santo. Solo son momentos de emoción, solo son momentos donde decimos, ay sí Señor, te fallé, pero vuelvo a lo mismo una y otra vez. Y no quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que haya un esfuerzo, que haya una lucha intensa, un trabajo intenso por agradar a Dios. Porque es triste saber que la iglesia cristiana, en un porcentaje mayor al 50%, no ha determinado agradar al Señor. Nos falta honrar más a Dios, nos falta ser radicales, determinados y decir no a muchas cosas. Entonces, lo que Dios verdaderamente quiere es un espíritu quebrantado, una confesión, pero más allá de una confesión, un actuar, que seamos cristianos de verdad, que nos apartemos del pecado, que digamos no más. Y yo sé que Dios, más allá de ver nuestro espíritu quebrantado, va a ver nuestro compromiso de agradarle, de honrarle. Y si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios se mueva a través de nuestras vidas y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que vivir en santidad y en obediencia y apartarnos del pecado. ¿Qué produce el reconocimiento? ¿Qué produce esa confesión de los pecados por parte de Dios para nuestras vidas? Pues lo que produce lo vamos a ver en los versículos 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y vamos a ver algunos detalles de esos dos versículos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sí, un corazón limpio delante de Dios. Puede ser que vayamos delante de Dios y pidamos perdón en ese momento, pero qué bueno poder levantarnos y saber que nuestras vidas están caminando delante de Dios íntegramente, que podemos ir a cuando íbamos al culto, que podemos venir a un tiempo devocional levantando nuestras manos limpias y santas delante de Dios y no otra vez. Señor, otra vez fallé, otra vez está esta culpa, otra vez caí en lo mismo. Y yo sé que toda la vida Él nos va a ayudar a corregir, pero no podemos estar cayendo en lo mismo una y otra vez. La iglesia no puede seguir en una cantidad de cosas. Y delante de los hombres, Dios quiere que seamos personas limpias, cristianos limpios, cristianos puros, cristianos santos. Como quiere, como quiere Dios que siempre nos presentemos delante de Él. Un espíritu recto, llamados a ser consecuentes con nuestras creencias, que si somos cristianos porque vivimos como vivió Jesús, apartados del pecado y también con el deseo y la voluntad todos los días de corregir nuestra vida, no de que seamos perfectos, pero sí el deseo y la voluntad de agradar a Dios todos los días, decir Dios, no voy a volver a hacer eso, voy a corregir, voy a mejorar y al día siguiente quizás enfrentar algo diferente, una lucha diferente o una tentación, pero que no seamos repetitivos en medio de tantas cosas que Dios nos quiere liberar. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero que Dios anhela que lo mantengamos encendido, avivado. Y no quiere decir que yo no peque, yo he pecado, pero me he esforzado por decirle a Dios que me perdone y me he esforzado por apartarme de ese pecado, por no volver a lo mismo,
porque yo sé que tengo que mantener esa comunión con Dios, que el pecado me aleja, que el pecado me avergüenza para estar en la presencia de Dios, que me quita gozo, que también el pecado impide que Dios me use de una mejor manera. La importancia de mantener la santidad de mi vida. Eso es lo que la gente también desea ver en nosotros, cristianos de testimonio, cristianos de verdad. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No podemos decir que vamos a estar bien en medio del pecado. Yo sé que el pecado avergüenza y que el pecado entristece nuestro corazón y nuestra vida y que el pecado debilita nuestra relación con Dios. Así que cuando volvemos al arrepentimiento y volvemos a un cambio, a una determinación en nuestras vidas, viene el gozo de Dios y nos da nuevamente fuerzas. Y cuando dice espíritu noble me sustente, en otra versión dice espíritu generoso me sostenga. Vemos la fidelidad de Dios como nos sostiene a través de su espíritu generoso. El verdadero arrepentimiento trae cambio a la vida. Cuando se entiende que se ha ofendido a Dios, se trata al máximo de no volverlo a ofender de la misma manera. No podemos volver. Yo anhelo que seamos una iglesia de verdad. Yo anhelo que en nuestro corazón verdaderamente empecemos a corregir tantas cosas que todos tenemos. Que seamos una iglesia de verdad. Una iglesia que se le vea el esfuerzo por agradar al Señor, por honrarlo, por cambiar, por mejorar para Él. Porque verdaderamente si le queremos agradar, se tiene que ver en nosotros un esfuerzo. Y debemos de buscar cómo recuperar esa comunión con Él por medio de su Espíritu y mantenerla viva, mantenerla encendida, no volviendo a pecar en lo mismo. Se busca en Dios la fuerza para hacer cambiar y dejar lo malo. Tenemos que pedirle a Dios fuerza para dejar amistades que no convienen, lugares que no convienen, comportamientos en nosotros, palabras, actitudes. En ocasiones da tristeza que muchos de nosotros como cristianos en ocasiones veamos que el pecado es algo normal, que es algo normal y que no es como muy grave. Le decimos, no, es medio grave o un poquito grave. No, eso no está tan mal. Cuando está mal delante de Dios, yo no puedo decir que lo malo es un poquito malo, no, es malo. Y el pecado no es un poquito pecado, es pecado delante de Dios. Los malos hábitos, entre otras cosas. La iglesia debe ser determinada a agradar y a honrar a Dios. En nuestras fuerzas no, es con las fuerzas de Dios, reconociendo sus faltas con un arrepentimiento verdadero y dejando por completo aquello que ofende a Dios. Pero ¿sabe qué? Nos hace daño a nosotros. Dios no pide que obedezcamos, Dios nos pide que obedezcamos a su palabra, pero es para protegernos. Porque la obediencia va a traer bendición, nos va a proteger y nos va a guardar. Eso trae la palabra de Dios. Y la iglesia tenemos que empezar a decir no más, ser radicales, ser determinados, no más al cigarrillo, cosas que no agradan a Dios, que dañan nuestro cuerpo, no más al trago, no más a las malas propuestas, a esos negocios incorrectos, no más a lo fraudulento. Y oro a Dios para que la iglesia no caiga en lo mismo. Porque la iglesia, muchos de los que estamos en medio de la iglesia, uno ve estas cosas que repercuten una y otra vez en la iglesia. Una y otra vez. No más a lo fraudulento, a lo ilegal. Vemos lo ilegal como algo tan normal, tan normal. Y pensamos que no es pecado ser ilegal, es pecado. A las malas palabras, a las groserías, a las mentiras. ¿Cómo se dice tan fácil una mentira? Un cristiano. Los cristianos no deberíamos decir mentiras. Y si las decimos, nos debemos de sentir muy mal delante de Dios por decirlas. Muy mal. También a la rebeldía, al irrespeto. Como en ocasiones irrespetamos y se nos da lo mismo y no reconocemos que hemos irrespetado, no pedimos perdón.
no lo hacemos y nos da lo mismo y respetar al que sea, con una mirada, con una palabra, con un gesto. También a los lugares incorrectos, a hacer lo incorrecto, a lo que no edifica, conversaciones, programas. Muchas veces los cristianos tenemos un evangelio light, un evangelio cómodo, que si me gusta no importa que ahí haya pecado, porque me gusta y porque todos lo hacen. Y no hay sensibilidad a Dios, no hay sensibilidad al Espíritu Santo. Todos los días el Espíritu Santo nos quiere hablar, todos los días nos quiere decir, ojo, eso no es, cambia, corrige. Yo quiero enseñarte, quiero guiarte, quiero corregirte y quiero usarte, quiero revelarte más. Pero si no le hacemos caso para corregir las cosas que están mal, ¿cómo queremos que nos hable? ¿Cómo queremos que nos use? ¿Cómo queremos ver su gloria en la iglesia? ¿Cómo queremos ver milagros? ¿Cómo queremos ver cosas si no honramos y no agradamos a Dios a través de nuestras vidas? Si no nos purificamos, iglesia. Las demás cosas van en segundo lugar. Lo primero debe ser el arrepentimiento verdadero. Y ya cuando nuestras vidas tengan un arrepentimiento genuino, cuando nuestras vidas decidan agradar a Dios, ¿sabe qué dice el versículo 19? Entonces ahí sí, nuestra alabanza y esos sacrificios y la ofrenda y el diezmo y nuestro servicio en la iglesia, eso ya va de segundo, porque Dios quiere primeramente vidas en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. El holocausto o ofrenda del todo quemada, ahí sí podemos traer nuestros presentes, pero el primer presente, el primer sacrificio, la primera ofrenda somos usted y yo. Y presentémonos todos los días delante de Dios y digámosle, Dios mío, hoy en que he fallado, ayúdame, perdóname, cámbiame, transfórmame. Y yo decido no más en esto, no más en esto que te ofende, Dios. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y por último dice ahí que vamos a ser ejemplo a otros que han pecado y podemos ser de bendición y ayudar a otros. Cuando la gente vea que nosotros verdaderamente hemos cambiado nuestras palabras, hemos cambiado nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, que han visto en nosotros un testimonio que era una persona drogadicta, que era una persona que consumía alcohol, que era una persona irrespetuosa, que era una persona de malas palabras, de malas costumbres, cuando vean el cambio, ellos van a querer acercarse. Y aquí dice versículo 13, usted y yo les vamos a poder hablar, pero hablar a través de un testimonio de vida. Les podemos hablar de la Biblia, pero lo que la gente anhela es ver que usted y yo somos creyentes de verdad, que usted y yo vivimos el Evangelio de verdad. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, porque yo me convertí a ti. Iglesia, es tiempo de que nos volvamos a Dios de verdad. Es tiempo de que salgamos a la calle y que vivamos un día a día esforzándonos por no pecar, esforzándonos por agradar al Señor, esforzándonos por dejar aquello que una y otra vez estamos haciendo y que sabemos que a Dios no le gusta y que sabemos que estamos desobedeciéndole y dañando nuestras vidas con el pecado. Les amamos mucho y queremos con un celo ardiente en nuestro corazón que vivamos de verdad el Evangelio, que vivamos como verdaderos hijos de Dios y que pidamos en Él fuerza para vencer el pecado. Solo en Él está la fuerza. En Cristo Jesús, Él venció el pecado en la cruz. Y por lo que Él hizo, no volvamos allá. Él ya pagó por nosotros. Y pidámosle que nos ayude. Les enviamos un abrazo. Dios te guarde y esperamos que esta palabra sea de bendición si la aplicamos y si la vivimos. Bendiciones a todos.